Muy buenas noches y un feliz sábado para cada uno de los que están conectados aquí a través de este programa Reset desde la Universidad Peruana Unión en Lima. Muchas gracias por la invitación, también por ser parte de esta maravillosa comunidad aquí en el Internet. Es interesante que ahora todos ya estamos conectados en el Internet, de repente en la casa, en el trabajo, viniendo de algún lugar, inmediatamente nos conectamos para estar participando de las programaciones que nuestra iglesia tiene, que nuestro grupo pequeño tiene, en fin. Pero siempre es una alegría poder estar así en contacto. Y a veces, así como tú, yo también tengo la curiosidad de verdad de sentir que la persona que está al otro lado pueda expresar lo mismo que yo estoy sintiendo en este momento. Pues a veces estamos tristes, a veces estamos pensando, meditando, pensando en si el COVID se irá o si la novia o el novio se irá. Uno de los dos se tiene que ir, ¿verdad? Pero en nuestra mente siempre hay preguntas, siempre hay situaciones, siempre hay curiosidades y siempre deseamos que alguien más nos ayude con las respuestas. En esta noche vamos a ver algo muy importante, algo que durante esta semana a mí me llamó mucho la atención porque me la estuvieron preguntando y es sobre una de las características fundamentales de nosotros como cristianos. Es decir, ¿por qué vamos nosotros a la iglesia? ¿Y por qué vamos el séptimo día, el sábado? ¿Por qué justo ese día tenemos que ir a la iglesia? Bueno, hoy vamos a hablar de 7 preguntas sobre el sábado. Así que acompáñame en esta oportunidad a ver 7, hay miles de preguntas sobre el sábado, hay muchos debates sobre el sábado, pero hoy vamos a ver apenas solo 7 preguntas sobre el sábado. Y para eso vamos inmediatamente a nuestro texto clave de esta noche que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 11. Este texto dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Este texto empieza a decir que Juan, que es obviamente el escritor de Apocalipsis, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y no saben ustedes cuántas preguntas se han hecho con respecto a este asunto, porque todos quieren saber cuál es ese día que Juan dice que escribió el Apocalipsis, el día del Señor. Entonces, vamos nosotros a ir resolviendo este texto que estamos estudiando en esta oportunidad. Así que vamos a responder entonces la primera pregunta. ¿Cuál Señor y cuál día? ¿Cuál será ese Señor? Bueno, ¿y cuál día? Porque está relacionado, ¿no? Ustedes han visto en el texto que hemos leído, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a responder eso con un texto que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 5. Y dice así: y les decía, esta es la respuesta de Jesús, el Hijo del Hombre, noten ustedes que está señalado ahí, es Señor. Ah, muy bien. ¿Cuál es ese Señor que decía Juan y que él aprendió de Jesús? Pues ese Señor, el Hijo del Hombre, es el Señor de ese día. Por eso dice Jesús, el Hijo del Hombre es Señor, es amo, es dueño, aún del día de reposo. Entonces, cuando Juan en Apocalipsis está diciendo que él recibió esta visión de Apocalipsis en el día del Señor, obviamente está hablando de este Señor, de Jesús, el amo, el Señor de todo, el dueño de todo. Y lo más interesante es que Lucas, aquí Jesús dice que ese Señor es dueño del día de reposo. Entonces, ¿cuál será el día del Señor? Obviamente, el día del Señor
es el séptimo día, el sábado, el día de reposo. Y entonces este texto nos dice que el Señor, que Jesús es dueño del día de reposo, pues se levanta otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el día de reposo? Obvio que no estamos contestando aquí con nuestra interpretación personal, con nuestra guía lógica, no, para nada. Estamos yendo con lo que la misma Biblia acredita de lo que están diciendo entre ellos mismos. Entonces, ¿cuál es el día de reposo? Bueno, lo vemos ahí en Éxodo capítulo 8, capítulo 20, versículo 8 al 11, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bien, ahí viene. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día, aquí viene la explicación, ¿eh? El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová, mira lo que hace, ¿eh? Bendijo el día de reposo. Muy bien. Creo que me voy a acomodar mejor. ¿Qué hizo Dios? Bueno, aquí dice, acuérdate de algo que ya sucedió, ya se santificó el día sábado. Pero para que guardemos la santificación del día sábado, es necesario que sepamos cuál es ese día de reposo, cuál es ese día sábado. Ese día sábado, ese día de reposo, es el séptimo día. Muy bien, cuando nosotros vamos al calendario, encontramos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el séptimo día es el sábado. Lo mismo sucede con el calendario de Brasil, ¿verdad? De los portugueses. Primera feira, segunda feira, tercera feira, cuarta feira, etcétera, hasta llegar a la séptima. Y así todos sabemos que la semana no consta de 10 días ni de 5 días, sino de 7. Y que ese último día, séptimo día, es el sábado. Por lo tanto, el día de reposo que Jehová dice que él descansó y reposó es el día sábado. El séptimo día, el día de reposo, es igual a día sábado. Por lo tanto, Dios hace algo interesante en este día. La última parte del texto 11 dice, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, noten ustedes que esto no solamente está en Éxodo, sino viene del capítulo de Génesis, el capítulo 2, verso 1 al 3, donde Dios bendice ese día, reposa en ese día y santifica ese día. Con ningún otro día que se encuentra en la Biblia, Dios hizo estas 3 cosas: santificó, bendijo y reposó. Y en Éxodo se nos hace recuerdo. Por esa razón, el texto empieza, que es parte del cuarto mandamiento, acuérdate. No está diciendo que le está implantando un nuevo día, para nada, que le está dando un nuevo día para los judíos, tampoco. A los judíos les está diciendo que tomen aquello que ya fue dicho desde la creación, es decir, los judíos no estaban armando una nueva religión, para nada. Lo que estaban haciendo es tomar la religión de Dios, las palabras de Dios desde el inicio y continuarlas en adelante. No era nada nuevo, era simplemente traer lo que ya existía. Muy bien, entonces hemos llegado a la conclusión que cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis, en el día del Señor, ese día es el séptimo día, es el día de reposo, es el sábado. Y ese Señor es Jesús. Y en la primera respuesta, nosotros vimos que Jesús es dueño del día de reposo. Y bueno, queda una tercera pregunta. ¿Por qué tenemos que guardar el séptimo día como día de reposo? Bueno, vamos a la respuesta. Éxodo capítulo 31, versículo 17. Dios le dice a su pueblo, señal,
Ojo con esto, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Otra vez encontramos las mismas palabras, pero aquí hay algo importante en este texto. Es una señal de que verdaderamente estamos conectados con Dios. Podemos estar conectados con cualquier otra cosa, ¿verdad? El lunes, el martes, el miércoles, el domingo, cualquier día no es una señal de que estás conectado o de que eres obediente a Dios. La obediencia tiene una marca, tiene una señal. Esa señal es el guardar el séptimo día como día de reposo. Si quieres, tú guarda el día que quieras, pero la señal entre Dios y su pueblo siempre será el séptimo día. Pregunta número 4. ¿Y acaso el sábado no proviene de la ley mosaica? Pues veamos, Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, Dios, que está hablando de Dios cuando tú lees este capítulo, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, estaban escritas por Moisés, ¿verdad? Para nada. Estaban escritas con el dedo de Dios. Por lo tanto, aquí la ley que decimos que es de Moisés, en realidad, esta parte de los mandamientos no es una ley mosaica, es la ley que Dios le da a Moisés, que se la da. ¿Y quién la escribe? No la escribe Moisés, la escribe el mismo Dios con su propio dedo. Por lo tanto, no es o no pertenece el hecho de que nosotros podamos decir, no, es que la ley es de Moisés, Moisés la hizo para los judíos. Nada que ver, es Dios quien le escribe con su propio dedo y se la otorga a Moisés, un pueblo que Dios eligió, el pueblo de Israel. Número 5. ¿Pero acaso no dijo Pablo que la ley fue abolida en la cruz? Oh, sí, hay algunos textos en los que Pablo habla acerca aparentemente de esto. Bueno, vamos a ver la respuesta. Mateo, capítulo 5, versículo 17, es una respuesta de parte de Jesús. Mira lo que él dice, porque algunos dicen que Pablo dijo que la ley fue abolida en la cruz. Pues vamos a preguntarle al mismo Jesús a ver qué nos contesta. Miren lo que él dice. Mateo 5, 17. No penséis, ojo con esto, qué interesante, Jesús es muy claro, muy acertado, porque nos dice, no vayas a pensar, ¿no? Da la apariencia, pero no vayas a pensar que he venido, dice Jesús, para abrogar la ley, para abolir la ley, para quitar la ley o los profetas. No, 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 no he venido para abrogar, no he venido para abrogar, sino para qué, para cumplir. Ojo con eso. Entonces, Jesús en la cruz del Calvario colgó, anuló, quitó, abolió los mandamientos. No, Jesús mismo dice que él no vino para hacer eso. Si él nos está diciendo que él no vino para hacer eso, quiere decir que él no lo hizo. No vino para abrogar, sino él vino para cumplir la ley. Muy bien. Sin embargo, vamos a ver otro texto más. Ahora vamos con Pablo, porque Pablo es el problema. Él dice que la ley fue abolida en la cruz. Pues vamos a ver. Romanos capítulo 8, verso 1 al 5, y luego vamos a ver los últimos textos, 6 al 8. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en la semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condena el pecado en la carne,
para que la justicia, ojo con esto, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. En ningún momento están diciendo que ellos aniquilaron la ley, para nada. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Ahora mira estos últimos textos, el verso 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Oh, qué buena. Ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Será que la ley fue abolida en la cruz? Jesús dijo que no. Y Pablo está diciendo que lo que fue abolido en la cruz es la carne en el pecado, en Cristo, que llevó todo eso en la cruz del Calvario para que eso, nuestros pecados, quedasen perdonados. Pero no se puede echar de culpa de pecado a nadie si no existiese la ley. Por lo tanto, la ley sigue existiendo y seguirá existiendo, pero ya no estamos bajo la amenaza de la ley, porque ahora tenemos a Cristo Jesús que toma el lugar de nosotros para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos. Ok, pero la ley tiene que seguir. Pregunta número 6. Pero los mandamientos son parte del viejo pacto, cosa del pasado, ¿no? Bueno, vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 8, creo que retrocedí, Deuteronomio capítulo 29, verso 14 al 15. Oh, perdón, estoy aquí jugando yo con el PowerPoint. Hebreos capítulo 8, verso 8 al 10. Miren lo que dice. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo, dice Dios, me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Muy bien. Los 10 mandamientos son parte del viejo pacto. Mira lo que dice el texto. El texto dice que ese pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo literal y físico de Israel, no actuó bajo el pacto que Dios hizo con ellos. El pacto continúa, pero es un pacto renovado. No está sujeto a ese pueblo literal de Israel. Ahora está sujeto a la misma ley, porque la ley no se ha perdido. La ley continúa. ¿Cómo sabemos que continúa? Miren lo que dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Entonces, ¿dónde están las leyes ahora? ¿Están escritas en piedra? ¿Están escritas así? ¿Todavía se mantienen así? No. La ley de Dios está puesta en el corazón, en nuestra mente, es decir, que nosotros tenemos conciencia de qué cosa está mal y de qué cosa está bien. Dios ha puesto esa conciencia en nosotros y tenemos que reaccionar a eso conscientemente. Pero yo no soy judío ni vivo en Israel y no tengo que guardar el día de reposo, ¿verdad? Bueno, Deuteronomio 29, 14 y 15 dice, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Así que el pacto,
que incluye el sábado como un mandamiento que ahora está en nuestros corazones, es una señal entre Dios y nosotros, una señal de obediencia. Y además, dice aquí Deuteronomio, que no pertenecía solamente al pueblo de Israel, sino en adelante. Mira lo que dice ahora este texto. Así dijo Jehová en Isaías: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así ha dicho Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Mira lo que dice: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. A los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, verso 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Así que no hace falta que tú pertenezcas a una religión para ser salvo, porque no es eso lo que te hace salvo, sino la fe en Dios es la que te hace salvo. Pero la fe tiene algo que produce una respuesta, y esa respuesta es la obediencia a los mandatos del Señor, porque lo amamos. Dice Juan que si nosotros amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es el guardar el día sábado. Día sábado que no fue dado a los judíos, día sábado que fue dado desde la creación. Dios creó las cosas en 6 días, descansó el séptimo. Nosotros debemos figurar la misma cosa, es decir, trabajar 6 días y reposar el séptimo. ¿Y qué hacemos con eso? Estamos entendiendo la santificación de Dios al tomar esta señal en nuestras vidas y a vivir con Dios en el séptimo día totalmente. Nuestra mente, nuestra capacidad, nuestro corazón, si se orienta a Dios en ese día, será una bendición para el resto de días del trabajo. Dios nos ha dado el séptimo día, no simplemente para los judíos o para los eunucos. Deuteronomio dice que fue dado para los extranjeros y para todo aquel que quiera y amar a Dios de corazón. Y si tú y yo también amamos a Dios, la señal de la obediencia a Dios, la señal de que realmente deseamos obedecer a Dios, se encuentra en guardar el día sábado como día de reposo, porque el día sábado es el día del Señor. Que Dios te pueda bendecir, te pueda ayudar, y qué alegría, porque en este momento estamos entrando en el día del Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar. Amado Dios que moras en los cielos, te agradecemos por tu palabra, porque ella nos orienta, nos enseña, nos guía y nos reúne contigo, Señor, en obediencia. Te pedimos, Dios, que al entrar en este día sagrado, tú, Señor, puedas poner nuestro corazón a tu lado y puedas, Señor, encender nuestra conciencia para adorarte, para alabarte, para expresar, Señor, cuán grande eres tú y cuántas cosas has hecho por nosotros en estos días. Te pedimos, Señor, que llenes nuestra vida a fin de que en el momento que empecemos la semana podamos, Señor, hacerle frente a las amenazas del enemigo, a las tentaciones, y pueda, Señor, tu palabra en este día alimentarnos totalmente. Te pedimos, Dios, tu protección, tu cuidado y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Es hora de la puesta de sol. A partir de ahora, cálmate, descansa. El día sagrado de la creación está por comenzar. Acuérdate que fue en el tiempo que Dios construyó su templo.